vuelta en 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Vamos a hablar de la comunidad islámica en La Rioja, en nuestra comunidad. Lo vamos a hacer con Jesús Mohamed del Pozo, el expresidente de la Unión de Comunidades Islámicas de La Rioja. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Cuando hablamos de la comunidad musulmana en La Rioja, ¿de cuántas personas estaríamos hablando? Pues el último publicación de estudios daban unos 14.000. Yo creo que hoy en día habrá aumentado algo, seguramente no mucho más, porque a partir del 2008 sí que hubo algunas familias que se fueron, pero andaremos ahí alrededor de los 15.000 en La Rioja. ¿Hay alguna zona específica dentro de nuestra comunidad donde la comunidad musulmana sea mayoritaria o En principio, aparte de Logroño, como es lógico, es donde más musulmanes hay, pues luego también hay una comunidad muy importante en Calahorra, en Haro, en Santo Domingo, en Radejón también hay muchos, y bueno, en toda la zona de Alfaro y Autol y Nájera. En Nájera también y en Arnedo. Luego hay pequeñas comunidades, prácticamente ahora casi todos los pueblos de más de 1.000 habitantes tienen su pequeña representación o mezquita o centro de reuniones. ¿Cuál ha sido la evolución de esta comunidad en La Rioja? Su crecimiento, ¿cómo ha sido esta evolución en los últimos años? Bueno, pues ha sido variada. En algún punto en su mayoría ha crecido, aunque hay también musulmanes de origen español que se han convertido y que van en aumento también, pero la mayoría se ha debido a la emigración por una parte de los países del norte de África, de Marruecos y Argelia principalmente, después también de la África subsahariana. Al principio no había muchos, pero luego a partir del 2000 sí que empezó a aumentar también, y sobre todo también una gran emigración de musulmanes procedentes, aunque algunos venían de Europa, de países ya de Europa, pero que de origen son pakistaníes. Pakistán, India. ¿Cuándo empezó esa llegada de la comunidad musulmana a ser un poquito más representativa? ¿En qué años más o menos lo...? Bueno, pues yo llegué aquí en el 2004. Entonces la presencia musulmana no era muy grande, aunque sí que había musulmanes, pero no tenían todavía prácticamente centros. En esos años, 2004-2005, se abrió la primera mezquita, que era una mezquita pequeña en la calle Puente, al lado del Puente de Piedra, y a partir de ahí, pues bueno, fue llegando gente, se fueron organizando, y actualmente tenemos 10 mezquitas en Logroño, que tienen, bueno, pues matices, aunque todas están abiertas a todos los musulmanes y todas son para ellos. Y luego prácticamente ahora, como te decía antes, tenemos representación con centro propio, ya sea una mezquita propiamente dicha o un lugar donde de vez en cuando se reúnen a hacer el salat, prácticamente en todos los pueblos de La Rioja. Esta inmigración, digamos, entiendo que sería... ha fluctuado mucho, pero entiendo que con el tema de la pandemia y en los últimos años, no sé cómo se ha vivido estos movimientos. Bueno, pues ha habido que ajustarse, como todo el mundo, a las medidas de seguridad y de alguna manera no ha sido demasiado difícil, porque el tema de pandemias y eso está contemplado en nuestra propia práctica del Islam. Tenemos referencias tanto del profeta como de los seguidores, como de las comunidades que siguieron al profeta en la segunda y tercera generación, de que hubo pandemias, y hay de alguna manera establecidas formas de actuar ante ellas, y muchas de ellas coinciden con algunas de las medidas que se han tomado. Entonces, bueno... ¿De qué tipo? Pongan un ejemplo. ¿Qué formas pues, por de actuar? ejemplo, bueno, para empezar, en Islam hay una costumbre normal de lavarse mucho. Antes de rezar, una de las cosas que... pues lo que en el cristianismo, por ejemplo, se ha quedado en un mojarse los dedos en agua bendita al entrar en la iglesia, como una cosa simbólica. En Islam sigue siendo un lavado físico y real. Antes de las oraciones nos lavamos con jabón y luego hacemos un lavado ritual con agua limpia, purificada. Pero luego también hay instrucciones claras del profeta y de sus seguidores de que en caso de pandemia, por ejemplo, pues sí que al que le pilla una pandemia o una enfermedad contagiosa en un lugar, aunque no sea de ese lugar, no debe abandonarlo,
y quien está fuera de ese lugar no debe entrar. La medida del confinamiento en caso de una enfermedad que sea contagiosa y que sea, por así decirlo, peligrosa, y que hay una instrucción clara de quien está en la zona donde se da, que no debe salir de ella y debe aguantar con paciencia lo que le toque vivir en ella. Entonces, bueno, esas dos medidas, básicamente la higiene en general y ese autoaislarse en la zona de confinamiento, tanto si estás dentro como si estás fuera, pues estaban ya contempladas. Entonces, bueno, pues no nos ha sido extraño, por así decirlo. Entonces, por religión, ¿no?, y por fe, han cumplido con esas medidas de restricción que nos iban marcando los gobiernos, en este caso de... Y bueno, ahí se puede estar más o menos de acuerdo en ellos o creer que son necesarios o efectivos, pero bueno, en principio los musulmanes, como estamos dentro de la ESA, pues las medidas que se crean convenientes pues se acatan y se procura hacer de la mejor manera. Oye, Jesús, hablabas antes de los musulmanes de origen español que se han convertido. ¿Tienes cifras de cuántas personas españolas, entiendo, no sé si católicas, se han convertido? ¿En La Rioja o en España? Bueno, si tienes ambas. Y bueno, en España hay más o menos de cerca de los 2 millones de musulmanes, de ellos y algo más de la mitad son de nacionalidad española. Convertidos, yo te puedo decir que hay comunidades muy notorias, por así decirlo, por ejemplo en Granada, en la ciudad de Granada, en la ciudad de Sevilla, en Cataluña también hay bastantes. Aquí en La Rioja seremos unos 100, 150 de origen español convertida. Una de las peticiones que la comunidad islámica en La Rioja ha demandado en el caso, por ejemplo, de Logroño, es el tema de la ampliación del cementerio, ¿no? Creo que es una vieja reivindicación desde el año empezamos 2004. en el 2004 a reivindicar que necesitábamos un lugar donde enterrarnos, en parte porque ya había musulmanes que éramos de aquí, yo de aquí de España me refiero, nací en la provincia de Ávila, en Castilla, viví mucho tiempo en Granada, luego también en Madrid. Cuando vine aquí venía de Madrid, pero eso, al haber musulmanes porque la primera generación de emigrantes sí que prefería al morir, hacían incluso un seguro para que les repatriasen a sus países de origen. Pero claro, los que éramos de aquí no teníamos a dónde repatriarnos. Entonces, y también se preveía que en un corto espacio de tiempo pues iba gente que sí que iba a echar raíces aquí, se iban a quedar aquí, sus hijos iban a nacer aquí, y iban a preferir ser enterrados aquí porque era donde iban a quedar sus hijos, que marchar. Entonces en el 2004 empezamos a reivindicar una parcela en el ayuntamiento, puesto que hubo un acuerdo, no sé si todo el mundo lo conocerá, pero en el año 92, reconocido el Islam como una religión de las que en España tenían notorio arraigo, pues se celebró un acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que era una agrupación de las dos federaciones mayoritarias de los musulmanes en España. Se juntaron y formaron la Comisión Islámica en España y firmaron, como he dicho, este acuerdo de cooperación con el Estado español, y uno de sus puntos es que los municipios estaban obligados a reservar parcelas independientes o incluidas dentro del cementerio para enterramientos musulmanes. Este acuerdo de cooperación es un decreto de ley que aprobado por las Cortes y firmado por el Rey, y por lo tanto de obligado cumplimiento. Entonces, desde el 2004 en concreto, aquí en Logroño, empezamos a reivindicar y bueno, empezamos a estudiar, tuvimos que hacer informes de cómo eran los enterramientos, de cómo, qué diferencias podía haber, y finalmente en el 2009 se aprobó una parcela. Nosotros pedíamos en un principio la solicitud era de mínimo 1000 metros cuadrados, nos concedieron 500, desde el primer momento supimos que iba a ser pequeño a corto plazo,
Y bueno, y eso con la práctica, aunque en los primeros años hubo pocos enterramientos, porque lo que te decía, la mayoría de las personas ancianas que morían sí que tenían el deseo de ser enterradas en su país de origen, pues en muy pocos años ha empezado a ocurrir que la gente pues prefiere enterrarse aquí, y ahora luego bueno, gracias a Dios el COVID no nos ha tocado muy fuerte a la comunidad musulmana y no ha habido prácticamente defunción. No es que no haya habido ninguna, pero pocas, o sea que no ha sido la causa. Lo único que sí, que al no haber cementerios en todas las localidades, como debía ser lo ideal, pues ha habido enterramientos en el cementerio de Logroño, ya que el cementerio de Logroño en general era abierto, podían enterrarse gente de Logroño o gente de fuera de Logroño. Pues ha habido enterramientos de la zona de Navarra, pueblos cercanos de Navarra, País Vasco, en los que no había cementerio. Entonces, bueno, el cementerio se estaba llenando, de hecho la parte de infantil sí que se llenó ya, hará quizá yo creo que 3 años o más, en el que no se pueden enterrar niños pequeños porque no queda sitio. Y entonces, bueno, pues desde el 2018, 2017, 2018 empezamos a reivindicar, aparte de que veíamos que el ayuntamiento tenía un poquito dejado el cuidado del cementerio existente, o que no se había hecho desde el principio adecuadamente porque no había calles por donde discurrir, entonces, sobre todo cuando llovía se formaba mucho barro y era muy incómodo visitarlo. Aparte de eso, de arreglarlo, empezamos a reivindicar que sí que veíamos que a muy corto plazo iba a ser necesaria una ampliación porque no quedaban prácticamente espacio para tumbas, y así fue. En el 2018 se consiguió que de alguna manera hubiera una partida de dinero dedicada, o sea, reservada para la ampliación de cementerio y mejorar el cementerio en general, pero también en particular para la zona del cementerio musulmán. Y a partir creo que fue enero, febrero del año pasado, sí que se llegó a un acuerdo más o menos de hacer una pequeña ampliación en previsión de que por la pandemia pudiera haber más defunciones de lo normal. Y bueno, como salió ya en prensa hace no sé si un mes así, pues sí que ha salido las obras a concurso, se han adjudicado y en principio el ayuntamiento ha firmado de que empezarán en breve porque ya están adjudicadas y presupuestadas. Pues precisamente vamos a ver. No es una ampliación muy grande, pero bueno, suficiente para, yo creo que tirar un tiempo. Precisamente vamos a ver un reportaje que hemos hecho relacionado con esa ampliación en el cementerio municipal de Logroño. Vean. Gran parte de la población musulmana que reside hoy en día en Logroño ya ha nacido aquí, y es por ello que las más de 15 asociaciones que componen esta comunidad reivindican que se amplíe la parte que les corresponde en el cementerio municipal de Logroño. Aquí ya cuentan con esta zona y se prevé que a principios de verano cuenten con esta otra parte que se urbanizará y se pavimentará para su uso. Y al haber nacido aquí, también quieren ser enterrados aquí, por lo que la ampliación, como pueden ver, se hace muy necesaria. En 22 tumbas para adultos, 12 tumbas para menores de hasta 14 años, y luego va a haber otras 12 tumbas para pues eso, neonatos, párvulos, recién nacidos, demás, pero esas sí que tienen la característica de que van a tener 4 profundidades, o sea que son 12 tumbas, pero que en total podrán albergar a 48 restos, ¿no? La idea pasa también por hacer una adecuación que mejore la situación actual de la parte antigua, donde también se pretende homogeneizar el espacio. Hay una gran parte del espacio dedicada a párvulos y neonatos, entonces ya llevan varios años, entonces procederíamos también al traslado de esos restos a la parte nueva para poder ganar este espacio y poder ir trabajando en la mejora también de ese espacio. Cuando se creó la parte musulmana del cementerio se hizo un convenio con 2 asociaciones, la de pakistaníes y Amin. A la hora de plantear el cómo regularizar esta situación, se pretende hacer una modificación del reglamento del cementerio para que encaje toda la parte musulmana, pero dentro de lo que es el reglamento municipal, sin tener que hacer un convenio con entidades, ¿no? Entendiéndolo como un derecho de ciudadanos y ciudadanas logroñeses a enterrarse aquí. Aquí también influye la cultura, y es que igual que en vida las culturas tienen distintas maneras de ver las cosas, también en la muerte y en la despedida.
Bueno, pues ahí está esa ampliación a la que hacíamos referencia, y me contabas también, Jesús, que tenéis una iniciativa por la cual visitáis el cementerio. Y lo visitamos regularmente, pues eso, para comprobar su estado, y bueno, pues animar, y solemos llevar a niños para que conozcan que hay musulmanes enterrados aquí, y bueno, para que se vayan acostumbrando a que un día pues sus padres pueden estar enterrados allí, y que es una práctica recomendable pues en visitarles y hacer súplicas por ellos, y es lo que hacemos. Nos juntamos más o menos un grupo, visitamos las tumbas y hacemos ese acto de presencia y bueno, y un poco de vigilancia de su estado, de que por si hay cosas que se pueden corregir, que se pueden mejorar, pues proponérselas al ayuntamiento y a quien corresponde. Pues Jesús Mohamed del Pozo, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de La Rioja, gracias por habernos trasladado también esta realidad de la comunidad islámica. Quizá añadir que no sé si... que parece ser que antes, como he comentado, la situación del cementerio de Logroño era que era abierto a enterramientos tanto de gente empadronada en Logroño como no. Actualmente, por la escasez de espacio, creo que se ha restringido los enterramientos a gente empadronada en Logroño. Entonces, bueno, como pues la Unión de Comunidades Islámicas y la comunidad musulmana en general, pues está volviendo a reivindicar y a hacer movimientos para que en los demás municipios, al menos los importantes, los de más de 10.000 habitantes, se habiliten también parcelas. Y bueno, pues creo que está pedido en Calahorra, en Haro, y bueno, nuestro deseo sería que al menos todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes que tienen presencia musulmana tengan su parcela también. Pues gracias, Jesús Mohamed del Pozo, por haber estado hoy en Siete Magazine. Gracias a vosotros. Gracias. Y ahora nos vamos a trasladar hasta Haro. Ayer, precisamente, la localidad realizaba un emotivo homenaje a las víctimas de la pandemia, a las víctimas del COVID en esta localidad tan golpeada por la pandemia. Unos recuerdos muy duros de una situación que realmente vino como un tsunami, porque todos hablamos del COVID como una cosa que estaba en una época, estaba en China, estaba en Italia, no terminaba de llegar a La Rioja y de repente lo hizo a nuestro municipio con tanta fuerza y de una manera tan bestia que la verdad que fueron unos momentos muy duros. Bueno, pues éramos el centro de atención, no cabe ninguna duda. Pero bueno, siempre mucho menos de lo que parecía al final, ¿no? O sea, estando en el pueblo te dabas cuenta que igual era un poquito menos de lo que parecía. Luego también era todo muy nuevo, nos pilló, pues eso, imagínate, ¿no? Bastante miedo al principio, no nos acercábamos, creo que además esta era una de las zonas donde al principio estaban localizados los contagios, pero bueno, básicamente bien, al final bien. Luego también somos de una edad en la que ya, pues eso, nos cuesta menos quedarnos en casa, queriendo entender un poco a los jóvenes, que parece que no hay más vida que ese mismo día. Nosotros estábamos trabajando tranquilamente, haciendo nuestras rutinas, cuando nos empezó a llegar pues la solicitud de colegios, de administraciones, de apoyo, porque se cerraban colegios, había que mandar deberes, se cerraban las instituciones, había que apoyarles a repartir. Me acuerdo el primer día cuando nos llamaron para repartir las primeras mascarillas que llegaron a Haro, haciendo todo el buzoneo con mascarillas, os digo, mucho nerviosismo y mucha incertidumbre, porque no sabías lo que te venía. Pues tengo unos recuerdos muy especiales porque nos pilló por sorpresa todo esto que pasó. Recuerdo que bajamos a Logroño, a delegación de gobierno, a una reunión para ver cómo afrontábamos esta pandemia y la verdad es que nadie tenía ni idea por dónde venía. La Rioja fue señalada injustamente, sobre todo Haro, por el motivo de que hubo mucho alboroto y sobre todo tuvimos mucho racismo y se enfrentó mucho hacia la comunidad gitana. Entonces, sobre todo nosotros, yo soy mediadora social de la comunidad gitana y entonces fue un choque muy grande para nosotros porque ahí vivimos directamente en un racismo. Nosotros que somos gitanos de toda vida, llevamos 57 generaciones en Haro y jamás hemos tenido un brote de racismo ni nada y sin embargo
Cuando pasó la pandemia nos pusieron, pues bueno, nos trataron injustamente. El problema es porque no sabías cómo trabajar. Hasta que nos dieron los primeros protocolos no sabía. Dolor, sobre todo, porque cuando se cebó sobre todo con la residencia de los jazmines, que ha tenido muchísimos fallecimientos, ha habido mucho dolor, aparte de todas las familias que ha tenido el pueblo de Haro, las ayudas que ha habido que mandar de alimentación porque no podían salir de casa y había que mandarles la alimentación, no podían ir a trabajar y no tenían un sustento y había que mandarles también la alimentación. Desde nuestra asociación, la Aquel del Caló, estuvimos atendiendo también a gente que tenía COVID en casa, llevándole alimentación desde nuestra asociación, hasta que se generó un poco, se puso un poco todo en marcha, y Cruz Roja también estuvo trabajando también, que por cierto hizo un gran trabajo. Pues atender a personas mayores con necesidades, llevarles la contracasa, atender a las solicitudes de los centros de mayores, de Cruz Roja para lo que nos necesitaban, y ese fue un poco el cometido que tuvimos. Un año después, la situación ha cambiado de manera radical. Seguimos, por supuesto, con la mascarilla. Hemos tenido que aprender a vivir con esta situación, pero yo creo que Haro ha demostrado ser un ejemplo de que como sociedad se sale hacia adelante. Hoy contamos con muy poquitos casos, tenemos únicamente 4 casos, y para un municipio de 11.500 habitantes son muy buenas noticias. Tenemos que seguir teniendo cuidado, pero bueno, creo que lo importante es aprender a que esta situación es larga, tenemos que aprender a convivir con ella, y creo que como sociedad nos hemos adaptado perfectamente. Pues la población se ha portado muy bien, ha cumplido, nosotros seguimos trabajando con muchos nervios porque no sabemos todavía a lo que nos encontramos, seguimos colaborando con las instituciones. Ha sido un año, antes lo comentaba con la alcaldesa, muy duro, muy largo. Como le comentaba, solamente tenía un día más, era un año bisiesto, solo tenía un día más, pero ha sido un día que no se acaba nunca. La gente se dio cuenta, el tiempo nos ha dado la razón, de que no fue la etnia gitana, entre comillas, que trajo el virus Haro, porque le pudo pasar a cualquiera, como cualquier persona que va a un funeral, que a consecuencia de un funeral dicen que sí fue consecuencia de eso. Pero bueno, como no se sabía, dice que nos echaban injustamente la culpa, pero bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Bueno, yo creo que ahora a lo mejor empieza a notarse un poquito más el aspecto psicológico en las personas, ¿no? Y un poco las cosas que nos van a quedar de todo esto, que espero que pase pronto. Pues sí, pues la distancia entre las personas, la falta de acercamiento, la falta de empatía, que a lo mejor nos ha hecho un poquito, pensábamos que íbamos a ser un poquito mejores, ¿verdad? Y a lo mejor pues no es así, a lo mejor un poco más rabia, que no sabemos conectarla ni expresarla, y ahí es lo que tenemos dentro, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pues ahí estaban las diferentes voces de la gente de Haro cuando se cumple pues un año de la llegada del virus a nuestra comunidad, y ahí estaba el homenaje también de la localidad, de este municipio riojano, a todas las víctimas del COVID. Ahora vamos a irnos hasta el cine, vamos a viajar a Quebec y lo vamos a hacer de la mano del Séptimo Arte. Así que aquí van unas propuestas culturales interesantes. Han reabierto las puertas de los cines Siete Infantes, estamos aquí en una de las salas y con un estreno de una película de Quebec, ¿verdad? Eso es, con una película de cine de Quebec, Y llovieron pájaros, que es de las pocas cuestiones, porque llega muy poco cine de Quebec a las pantallas de las salas de carteleras españolas, pero la verdad es que esto es interesante, que por fin llegue cine de Quebec a las carteleras y la gente lo pueda conocer. Cuéntanos un poquito más sobre Y llovieron pájaros. Y llovieron pájaros es una película de una cineasta quebequense. Louise Archambault es la directora, pero está basada en una novela de Jocelyne Saucier,
que es una señora maravillosa, que de hecho ella vive en los bosques de Quebec, y entonces esta pieza está hecha por dos mujeres, la novela y la película. Pues qué bien, dos mujeres, además en esta Semana de la Mujer, ¿verdad?, que estamos celebrando. Y bueno, y también dices que vive en los bosques. Tiene que ver esta película con esa temática también, ¿no? Estas personas, en particular esta novelista, vive en los bosques, lo mismo que los protagonistas de la película. ¿Nos puedes adelantar un poco el argumento de la peli? El argumento de la peli es muy original y de hecho tiene un detalle muy curioso, porque esta película se iba a estrenar hace un año y no se estrenó por la temática. La temática nos habla de personas adultas, de señores ancianos realmente, que han elegido la libertad de vivir en el bosque, porque no se encuentran ya siendo parte de esta sociedad. Entonces la propia distribuidora decidió no proyectarla, pues por respeto a todas esas personas que lo estaban pasando tan mal, que es nuestra población de riesgo más vulnerable. No diré dónde vivís, lo prometo. Oye, tú no trabajarás para el gobierno. No, soy fotógrafa. Busco supervivientes de los grandes incendios. Desde el Cine Club El Arrebato estáis muy comprometidos, ¿no?, con el cine de Quebec. De hecho, pues todos los años hacéis un ciclo de cine y habéis sido un poco pioneros, incluso en el ámbito nacional, con este cine. Bueno, ¿por qué Quebec? Pues en este caso es una apuesta mía, porque a mí hace 20 años hubo una película que me enamoró, que me hizo querer saber más, porque me pareció una película que hablaba de temas muy interesantes, muy apegados a lo social, que nos hacen evolucionar. Entonces quise saber más de ese director, eso me llevó a querer saber más de otros directores. Y entonces he estado pues durante todo este tiempo investigando el cine de Quebec, contactando con organismos de Quebec para seguir pues eso, informándome. Y como tú decías, hace ya 7 años o más, que aquí hicimos el primer ciclo de cine de Quebec, con 3 títulos de un director muy famoso de cine de Quebec. Y bueno, ¿cuál fue esa película que te marcó tanto? Pues Las invasiones bárbaras, de Denis Arcand. Es una película además que yo creo que ha visto mucha gente y que si no la ha visto, vamos, yo creo que la tendría que ver. Cambiamos de idea, nos hicimos estructuralistas, situacionistas, ¿Feministas? desconstruccionistas. ¿Existe algún ismo que no hayamos adorado? Y ese contacto con las instituciones de allí pues ha hecho que también estés metida dentro de un proyecto nacional, ¿no?, para dar a conocer el cine de Quebec. Exactamente, pues salió un poquito de esto, de esa colaboración, de ese querer saber y estar detrás, pues vieron un poco, yo creo que la pasión que le pongo a todo esto y bueno, y ahora he planteado un proyecto para la difusión y la divulgación de todo el cine de Quebec, una suma, intentar que haya más películas de cine de Quebec estrenadas en España, pero sobre todo lo más importante es que las personas, los cinéfilos, cualquier espectador, cuando llegue a nombrar a directores muy importantes y muy conocidos que todos conocemos, sepan que es un director de cine de Quebec. Por ejemplo, ¿qué películas son de directores de Quebec o qué directores de Quebec o que a lo mejor los conocemos todos pero no sabemos que son de allí? Por ejemplo, mira, a ver, hay varios que bueno, que a lo mejor la gente más cinéfila los conocerá, que es Xavier Dolan. Xavier Dolan es un director, bueno, que hace 8 años maravilló, o más, hace 8 años maravilló en el Festival de Cannes. Con 23 años estrenó su primera película, ya van 8 las que tiene. Y bueno, ha sido un bombazo porque tiene un cine muy exclusivo, muy visual, además muy apegado. Yo creo que nosotros lo entendemos muy bien porque es como muy almodovariano, de mucha pasión y de, no sé, es una persona que seguro los cinéfilos lo conocen. Pero por ejemplo, desde luego, ¿qué películas ha hecho? Pues por ejemplo ha hecho Mommy, que fue una película fantástica, efectivamente. A mí personalmente me alucina Lawrence Anyway, es una película también con el tema de los géneros, que es que no sé cómo expresar el cine de Xavier Dolan, la verdad es que viéndolo. Je vis avec lui. Et ton père voudra jamais te voir en femme. J'ai besoin de toi, Fred. Sans toi, j'y arriverai pas. On va faire ça ensemble. Vous avez pas vu rentrer ce matin?
une révolte. Non, sire, c'est une révolution. Pero es que luego hay figuras como Denis Villeneuve, del cual sí que hemos oído hablar todos, porque ¿quién no ha visto Incendies? ¿Quién no ha visto Blade Runner 2049? I had your job once. I was good at it. ¿Quién no va a ver Dune? Una película de las que supuestamente hace unos meses se planteaba que por favor, que querían que Dune se estrenara para que la gente volviera a las salas. También lo perderá. ¡Ah, ven aquí! Arrakis es una trampa mortal. Bueno, pues Denis Villeneuve, que por cierto hay una curiosidad muy importante, que hizo una película titulada Enemy, de la cual el guionista es nuestro Javier Gullón, uno de los mejores guionistas que ahora mismo ya no está pululando nacionalmente, sino internacionalmente, y es de Logroño. Es de aquí, y es de Logroño. sí. You know, maybe you had a recommendation. Muy bien, y en ese ánimo de defender un poco el cine de Quebec, también este año me imagino que vais a hacer vuestro ciclo de cine de Quebec, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo va a ser y qué vamos a poder ver? Vale, pues mira, de momento hay una sorpresa porque durante el mes de marzo se celebra la francofonía. La fecha de la francofonía es el día 20 de marzo y vamos a tener unas 4 películas que se podrán ver desde el canal Vimeo, que se van a hacer, o sea, se van a patrocinar de alguna manera desde organismos de Quebec y se verá por medio de invitaciones y todo lo demás. Pero luego para abril y para mayo, el ciclo que no pudimos hacer el año pasado, por el tema de la pandemia, lo vamos a llevar a cabo en la segunda quincena, o sea, la primera quincena de abril, y el siguiente, que correspondería este año, ya iría para mayo. Y va a tener una novedad también porque vamos a estar colaborando con Pepitas de Calabaza, con la editorial Pepitas de Calabaza. Vamos a tener 2 películas, una en cada ciclo, basadas en los libros que la editorial Pepitas de Calabaza está sacando de literatura quebequense. Bueno, ¿algún título nos podrás adelantar? Por ejemplo, Cuesipan. Cuesipan es una película extraordinaria que habla de las mujeres inuits, de un par de niñas inuits, que curiosamente fue editada el año pasado por Pepitas de Calabaza, y es una película deliciosa, deliciosa, lo mismo que la novela. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a todas esas películas de Quebec y al cine, al ciclo de cine, por supuesto, del Cineclub El Arrebato. Ahí estaba la propuesta cultural, Cines de Quebec, pero no se marchen ni se muevan porque a la vuelta de la publicidad van más propuestas culturales. Nos vamos a la Plaza de los Cuentos Enlatada y también al Festival Nacional de Teatro Cómico en Alfaro. Así que no se muevan, ahora venimos.